Bueno, ahora bien, retomando el tema de como el origen y cómo se instala en América Latina, tiene que ver con, bueno, pasado la posguerra en Europa, digamos, y cuando se reorganiza el mundo, digamos, y se divide en dos, en lo que es, por un lado, digamos, el comunismo en la ex Unión Soviética y por el otro lado Estados Unidos hizo, digamos, y su estrategia para, digamos, consolidar poder y evitar la expansión del comunismo en el mundo y en especial en Latinoamérica, bueno, de alguna manera, digamos, a partir de la mano de la CEPAL, surge esta idea de la planificación, donde se prioriza, digamos, el pensamiento racional y científico, que tiene que ver justamente con pensar en que digamos, los países subdesarrollados puedan de alguna manera diseñar programas para el progreso y para el desarrollo y así de esta manera poder, digamos, obtener digamos, el financiamiento de los organismos internacionales. Esto tiene que ver con un contexto de los años 50-60, más o menos con el que digamos, acá se describe como el desarrollismo en Argentina, justamente con la posibilidad de planificar programas cuyo fin sea el progreso, ¿no? Y el desarrollo de los países subdesarrollados. Y para eso había que cumplimentar bajo la perspectiva del enfoque de planificación, justamente sirve para poder organizar, digamos, la economía y los programas de desarrollo a partir de, digamos, de este enfoque. Entonces, de alguna manera podemos situar de la mano de la CEPAL en América Latina lo que tiene que ver con el enfoque de planificación normativo, ¿no? Me parece importante por ahí tener en cuenta algunas de las cuestiones antes de pasar al otro enfoque, ¿no? Que es el estratégico situacional y que de alguna manera podemos asemejarlo más a lo que son los enfoques participativos y al comunicativo. Bueno, claramente el enfoque normativo tiene que ver con supuestos positivistas que comprenden a la realidad como algo estático, como bien decíamos antes. Me parece básico, elemental esto de lo estático de la realidad, porque, bueno, yo hoy, digamos, cuando estaba como pensando, ¿no?, en la organización de estos videos, pensaba, ¿no?, también en lo estático y en la imposibilidad de medir variables, ¿no? Y me vi un ejemplo concreto, ¿no?, pensando en esto de, no, o sea, la verdad que en estos momentos, y sobre todo, bueno, en un contexto de encierro, de cuarentena, ¿no?, y pensando en la pandemia y las políticas que se fueron tomando, y discúlpenme si con los ejemplos soy reiterativa o monotemática, pero bueno, me parece que estamos en una especialización y en una materia que es políticas públicas con enfoque de género y estamos en un momento de aislamiento y de cuarentena que sin duda si no hubiese habido, digamos, un Estado que priorizara como política de Estado a las mujeres, a las diversidades y a proteger, digamos, y a poder pensar en políticas direccionadas para estos sectores que históricamente fueron vapuleados, vulnerados, desprotegidos, digamos, discriminados. Entonces, o sea, previo a que hoy existan una batería de acciones y de políticas destinadas a, digamos, a las mujeres y a las diversidades, es porque previamente hubo una decisión política digamos, de jerarquizar esa decisión política o materializarla en un ministerio. O sea, de la única manera, entendiendo si uno puede creer y digamos, en un estado de derecho y pensar en las instituciones que forman parte de eso y entendemos el poder como herramienta de transformación de la realidad, claramente es a partir de poder pensar en un ministerio como institución jerárquica y ordenadora de políticas que hay previamente a las acciones y a las medidas y a las políticas públicas que hoy se toman en este contexto es porque previamente existió un ministerio, si no, sin dudas, no estaríamos en este mismo lugar. Pienso que si no o sea, pienso por ejemplo en haber de jerarquizado el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud y digamos a partir de este, digamos, de este nuevo, de esta nueva gestión de gobierno, devolverlo al rango de ministerio. Imagínense
y más allá de que la cuestión presupuestaria es la que define, pero imagínense si hoy tendríamos una Secretaría de Salud, no un ministerio, más allá de que se puedan tomar e implementar decretos que ordenen la cuestión presupuestaria, sin dudas estaríamos en otro lugar. Entonces siempre tiene que ver con una decisión política y dónde se pone la prioridad, ¿no? O dónde se entiende que tiene que estar puesta la prioridad, y cuando entendemos la prioridad siempre estamos pensando en recursos y cómo se asignan esos recursos, y la planificación también tiene que ver con la distribución de recursos, pero sin dudas desde una mirada política. Y quizás lo que tiene la diferencia más drástica que puede tener la perspectiva normativa con la estratégica situacional y la participativa biocomunicacional es justamente dónde pone digamos, el sentido de lo político y qué prioridad y qué lugar le da a lo político. Claramente la normativa no es que no lo entienda, sino que lo ubica en un lugar más técnico. O sea, la política no está a la orden de los procesos de transformación, y sí lo está en los otros enfoques. Ahora bien, bueno, pensando en esto de las políticas, ¿no? Me discúlpenme que me pierdo, pero bueno, cuando pensaba yo en esto de las variables y de esa realidad que para un enfoque normativo es como estática, ¿no? Y pensaba, o en esto de las variables, cuando ahora el ministerio, digamos, implementa una guía de abordaje para las violencias, y discúlpenme si por ahí también vuelvo con el ejemplo de las violencias, pero porque lo tenemos también muy cercano desde el equipo nuestro, un detalle, ¿no? Pero tiene que ver con poder leer y con poder leer qué está pasando adentro de las casas. Uno piensa, o sea, pensamos que en un contexto de aislamiento suben los casos por violencia de género, subieron a 50 los feminicidios, bueno, en fin, entonces hay que implementar urgentemente, hay que decir, bueno, el Estado está presente, estamos encerrados, aislados, pero el Estado está. Y como digamos, las personas no pueden salir de sus domicilios, el Estado tiene que ir, o sea, de manera cuidadosa y protegiendo, digamos, a cada una de las mujeres, a cada una de esas, digamos, de esas identidades que están siendo violentadas, tiene que poder ir y dar respuesta. Ahora bien, sabemos de la existencia, y cualquiera, digamos, de ustedes que no la conozcan, no tiene más que mencionarlo, digamos, en los foros, sabemos de la existencia de lo que es el 911 frente a casos urgentes por violencia por razones de género, y sabemos de la línea, la 144, que tiene que ver con el asesoramiento. Ahora bien, en un contexto de aislamiento, pensarse que posiblemente una persona que está siendo violentada no puede levantar el teléfono y llamar, entonces, ¿por qué? Porque está siendo controlada, porque uno de los rasgos de las personas violentas tiene que ver con ejercer un control, con un monitoreo, con el estar, digamos, invadiendo esa intimidad y esa privacidad. Entonces se pone un WhatsApp y otras herramientas como es el Telegram, pensando en la posibilidad de que alguien que no está pudiendo llamar porque está siendo monitoreada y está siendo controlada, pueda efectivamente hacer una denuncia. Entonces digo, como en esa acción mínima, pero que no es mínima, porque está contemplando justamente, a mí me parece importante porque trabajarlo con ejemplos, porque lo que está contemplando justamente es una variable, y que posiblemente en algunos casos sí puedas tener la posibilidad de levantar un teléfono y llamar, y en otros casos no lo tengas. O sea, entonces que no se puede pensar en una política que sea para todas, para todos y para todas iguales, porque justamente lo que hay que poder contemplar es la diferencia, y pensar que la realidad no es, digamos, una única, y que los actores no son únicos, por más que haya patrones recurrentes y por más que pensemos que en un universo determinado existen determinadas características por unas condiciones económicas, por unas condiciones sociales, pero que así todo existen particularidades. Entonces justamente un enfoque normativo sin duda lejos va a estar de poder, digamos, y esto no es un afán de ponerlo en términos y demonizar uno por sobre otras, pero sí situarlo en un contexto justamente que estamos hablando de una posguerra en donde tenía como otro sentido y donde se entendió digamos, el pensamiento científico y racional a los fines de poder ordenar y organizar determinados recursos económicos en función de un progreso social.